Este mecanismo sigue activo hoy. No es solo un capítulo perdido en los libros, es una herida abierta que sangra cada día. Si esta realidad se ignora, África nunca podrá ser verdaderamente libre, ni decidir su propio rumbo. Basta con ver cómo, en pleno siglo XXI, la moneda que usan millones de africanos sigue controlada por una potencia europea, y cómo los bancos nacionales deben pedir permiso a París antes de invertir en proyectos básicos como electrificación rural o construcción de pozos. Imagina levantar tu país con sudor, solo para que casi todos esos recursos desaparezcan rumbo a otro continente. Esta fuga no solo roba el presente, condiciona el futuro. África sigue atrapada en una red de dependencia, empobrecida y sin verdadero control sobre su destino. Si miramos la historia de naciones como Costa de Marfil o Senegal, veremos que, a pesar de producir cacao, café y pescado en cantidades enormes, la mayoría de su población sigue enfrentando altos niveles de pobreza. Esto no es casualidad, sino el resultado de un sistema diseñado para extraer riqueza en lugar de generarla localmente. ¿Sabías que tu país todavía paga un tributo oculto a su antiguo colonizador? Aunque pueda sonar a teoría conspirativa o exageración, la realidad es que el saqueo de África por parte de potencias extranjeras no terminó con la independencia. De hecho, en muchos casos solo cambió de forma y se volvió más sofisticado, más difícil de ver a simple vista. Durante más de 5 décadas, Francia ideó un sistema invisible pero letal que sigue drenando la riqueza de países africanos, como si la colonización nunca hubiera terminado. Esta historia, que muy pocos conocen en profundidad, revela cómo el colonialismo no es solo un capítulo cerrado, sino una herida abierta que sigue sangrando a diario. No es historia pasada ni cuento para asustar niños. Hoy, hasta 85% de los ingresos de naciones de África Occidental y Central acaban, cada año, en los bancos de París. Imagina que, de cada 100 monedas que produce tu país, 85 terminan en manos extranjeras, mientras solo 15 quedan para cubrir todas las necesidades nacionales. Dinero que debería construir escuelas, hospitales y caminos, termina financiando la riqueza y el confort de Francia. En la práctica, esto significa que mientras París brilla con nuevos museos y trenes de alta velocidad, en Bamako, un hospital puede quedarse sin medicinas, y en Niamey, miles de niños se ven obligados a estudiar bajo árboles por falta de aulas. Pero algo está cambiando. Líderes y movimientos en el Sahel están dispuestos a romper estas cadenas. ¿Cómo lograron desafiar el poder de Francia después de tanto tiempo? ¿Qué fuerzas y riesgos enfrentaron para desafiar una estructura tan profundamente arraigada? ¿Cómo puede un país perder su dinero incluso después de lograr la independencia? El misterio se esconde en una historia poco contada: la dominación económica francesa en África. Para entenderla, hay que remontarse a los tiempos en que Francia dominaba directamente vastos territorios africanos. Desde el siglo XIX, la expansión imperialista europea se basó en el control absoluto del territorio, la producción agrícola y minera, y la sumisión política de los pueblos. Durante más de 140 años, Francia gobernó directamente sobre 20 naciones africanas. Desde Senegal hasta Chad, controló tierras, minas y personas, creando un sistema de extracción de riquezas que sobrevivió mucho más allá de la era colonial. Por ejemplo, en Níger, las minas de uranio que hoy abastecen a las centrales nucleares francesas fueron explotadas desde la época colonial, y hasta el día de hoy, Francia depende de ese mineral para producir hasta el 70% de su electricidad. La situación se volvió aún más cruel con el llamado impuesto colonial. Este mecanismo forzaba a los países a entregar hasta el 85% de sus ingresos cada año a Francia. Dinero que debería financiar escuelas, hospitales e infraestructuras africanas terminaba en Europa, perpetuando la dependencia y la pobreza. Francia justificaba este tributo alegando que era una compensación por la civilización y las infraestructuras construidas, cuando en realidad esas obras se realizaron con mano de obra africana, muchas veces bajo condiciones de semi-esclavitud. Cuando estos países proclamaron su independencia, la relación de poder no terminó. Con tratados llamados irónicamente de independencia, Francia obligó a los nuevos gobiernos africanos a depositar la mayor parte de sus reservas de divisas en el Banco Central francés. Así,
París seguía decidiendo cuándo y cómo podían usar su propio dinero. Esta imposición no fue negociada en condiciones justas, sino bajo la amenaza de aislamiento, boicots y, en algunos casos, intervención militar. Un ejemplo es el caso de Guinea, que al rechazar las condiciones francesas en 1958, sufrió sabotajes, retirada masiva de técnicos y hasta el robo de archivos administrativos. Todo esto se consolidó con una moneda, el franco CFA. Nacido en 1945, el CFA no fue símbolo de cooperación, sino un grillete financiero. Francia controlaba políticas monetarias, reservas y tipos de cambio, mientras las naciones africanas debían endeudarse solo para financiar su desarrollo básico. En la práctica, esto implica que si Burkina Faso quiere invertir en maquinaria agrícola moderna, debe hacerlo en euros, gestionados desde París, y a menudo enfrentando tasas de interés y condiciones impuestas por bancos franceses. De todo ese capital, solo un 20% era de libre acceso. El resto quedaba bloqueado bajo control francés. Si un país africano necesitaba más fondos, debía pedir permiso a París y justificar cada gasto, quedando siempre bajo la sombra del antiguo colonizador. Para ilustrar esto, pensemos en el caso de Camerún, que en 2018 necesitó fondos adicionales para reconstruir carreteras tras unas inundaciones, y tuvo que presentar una solicitud detallada al Tesoro francés, esperando semanas para una respuesta. Esta dependencia ralentiza el desarrollo y pone a los gobiernos en una situación de permanente subordinación. Pero hoy algo está cambiando. Una nueva generación de líderes y movimientos en África Occidental y Central está desafiando el legado colonial y reclamando el control sobre su dinero. Inspirados por ejemplos históricos de resistencia, como la independencia de Argelia en 1962 o el movimiento por la liberación de Sudáfrica del apartheid, estos nuevos actores comprenden que la libertad política solo es real si va acompañada de soberanía económica. Para entender la situación actual de África, primero debemos ver cómo Francia diseñó este sistema. Sin este conocimiento, es imposible comprender por qué tantos países siguen atados económicamente décadas después de su independencia. Si comparamos con otros casos históricos, veremos paralelismos. Por ejemplo, el Imperio Británico también estableció sistemas de control económico en la India, donde la libra esterlina y el monopolio del comercio de té y textiles condicionaron el desarrollo indio durante más de un siglo. ¿Por qué cada intento de liberarse termina en tragedia? Porque desafiar el dominio francés ha costado, una y otra vez, la vida y los sueños de quienes se atrevieron a alzar la voz. En África Occidental y Central, la historia se repite. La rebeldía se paga con sangre, represión y exilio. Un ejemplo similar lo vemos en América Latina, donde líderes como Salvador Allende o Patrice Lumumba en el Congo pagaron con su vida por desafiar intereses extranjeros. Silvanus Olympio en Togo y Thomas Sankara en Burkina Faso encarnan esa esperanza rota. Ambos trataron de sacar a sus pueblos del control francés y ambos fueron asesinados. Sus nombres resuenan como advertencia. Desafiar el orden impuesto puede costar la vida. Sankara, por ejemplo, nacionalizó tierras y recursos, promovió la autosuficiencia y denunció públicamente el sistema de la deuda. Por eso, su ejemplo sigue inspirando a movimientos sociales y políticos en todo el continente. Esta lógica cruel sostiene la paradoja africana. Países llenos de oro, uranio, cacao y petróleo, cuyos pueblos siguen empobrecidos porque la riqueza nunca regresa. Los recursos cruzan océanos, enriquecen a Francia y Europa, mientras millones en África luchan por agua potable y educación digna. El sistema está diseñado para que los africanos trabajen la tierra y extraigan el oro, pero vean su prosperidad desaparecer en bancos extranjeros. En Níger, por ejemplo, los beneficios del uranio apenas llegan al 2% del presupuesto nacional, mientras el 98% se pierde en el circuito internacional. Francia no se limitó a la diplomacia. Intervino directa o indirectamente, asegurándose de que ningún gobierno verdaderamente independiente durara mucho. Si un presidente se rebelaba, era eliminado. Si obedecía, recibía apoyo, préstamos y respaldo internacional. Así se tejió una red de gobiernos títeres, mantenidos bajo la amenaza constante de golpes de Estado, sabotaje o muerte. Un caso emblemático fue el de Costa de Marfil, donde el presidente Félix Houphouët-Boigny mantuvo relaciones estrechas con París y fue premiado con inversiones y protección, mientras sus opositores eran marginados o exiliados. El riesgo de desafiar a Francia nunca ha sido solo político, es vital.
Retar el modelo colonial ha significado muerte para líderes, cárcel para activistas, persecución para pueblos enteros y la condena al subdesarrollo de una generación tras otra. El mensaje era brutal: cualquier intento de libertad se castigaría sin compasión. Así, durante décadas, la mayoría de los gobiernos africanos optó por la cautela, limitando sus reformas y aceptando un orden que, aunque injusto, ofrecía cierta estabilidad a cambio de sumisión. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Una nueva generación de líderes decidió romper el ciclo y desafiar abiertamente al poder francés, a sabiendas de los peligros que enfrentaron quienes vinieron antes. Inspirados por el ejemplo de países como Ruanda, que logró reconstruirse tras el genocidio y reducir su dependencia extranjera, los nuevos líderes del Sahel buscan construir una economía más inclusiva, basada en el aprovechamiento local de sus recursos. Por primera vez, las cadenas coloniales realmente se están rompiendo. El flujo de poder ya no va solo de África hacia Francia, ahora comienza a revertirse. Lo que parecía un sueño imposible hoy se materializa ante nuestros ojos. Líderes como Ibrahim Traoré en Burkina Faso, Assimi Goïta en Malí y Abdorrahmane Chiani en Níger han tomado decisiones valientes, arriesgando su vida y su poder para iniciar un proceso de emancipación real. Burkina Faso, Malí y Níger han dado un paso impensado hace apenas unos pocos años. Dejaron de pagar el infame impuesto colonial y expulsaron a las tropas francesas de su territorio. Los pactos secretos que ataban su destino a París están siendo destruidos, uno tras otro. Esto no es solo un gesto simbólico, implica enormes riesgos, como el aislamiento internacional, la reducción de ayuda exterior y la amenaza de intervenciones o sanciones económicas. Pero, ¿cómo opera realmente este sistema de saqueo en pleno siglo XXI? Para entender el presente, hay que mirar de cerca el mecanismo invisible que sigue drenando la riqueza africana. Imagina que tu gobierno recibe ingresos por la venta de cacao, oro o petróleo, pero debe transferir la mayor parte a un banco extranjero, donde no puede tocarlo libremente. Si quiere invertir en salud o educación, tiene que pedir permiso y, a menudo, endeudarse en condiciones desfavorables. Esta dinámica perpetúa la pobreza y limita la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de su gente. Pero no se conforman con eso. Ahora, estos países anuncian la creación de una moneda propia, completamente libre del control francés. Para el año 2026, planean enterrar por fin el franco CFA, símbolo máximo de sumisión económica, y reemplazarlo por una divisa que refleje su verdadera independencia. Este paso recuerda a otros momentos históricos, como la creación del dinar argelino tras la independencia, o el nacimiento del rand sudafricano tras el fin del apartheid. El desenlace aún está por escribirse, y el mundo observa con atención. ¿Será este el renacer de África y el principio del fin para la era colonial francesa? ¿Logrará África transformar su riqueza natural en bienestar para su gente? ¿O caerá en nuevas trampas de dependencia? Sin embargo, nada está garantizado. Si esta rebelión fracasa, Francia podría restablecer su dominio y restaurar el viejo orden. Si triunfa, África dará un salto histórico hacia su soberanía y dignidad, mientras Francia pierde su sitio privilegiado en el mundo. El desenlace depende de la capacidad de los países africanos para construir instituciones sólidas, diversificar sus economías y evitar nuevas formas de dependencia, ya sea con potencias europeas, asiáticas o de otro continente. Lo más impactante es la relación directa. Cada decisión de liberación africana genera un costo inmediato y palpable para Francia. La riqueza que durante décadas cruzaba el mar en un solo sentido, ahora deja de alimentar París y empieza, al fin, a quedarse en África. El gigante colonial enfrenta los mismos temblores que sembró generación tras generación. Este fenómeno recuerda la crisis que vivió Gran Bretaña tras la independencia de la India, cuando la pérdida de materias primas y mercados obligó a Londres a reinventar su economía. Las consecuencias ya sacuden a Francia. Sin recursos baratos ni acceso garantizado al uranio de Níger o las materias primas africanas, el país europeo enfrenta una crisis energética inédita. Centrales nucleares cierran por falta de combustible. Empresas históricas caen. Las calles hierven con protestas masivas. Incluso el gobierno tambalea, entre dimisiones, escándalos y un ambiente de colapso. El saqueador, por primera vez, se siente vulnerable.
En 2023, la empresa energética EDF reportó pérdidas históricas tras la interrupción del suministro de uranio desde Níger, lo que obligó al gobierno francés a buscar alternativas costosas y menos seguras. ¿Qué puede aprender África y el mundo de esta batalla por la soberanía? Esta pregunta va más allá de la teoría. Define el destino de millones y el futuro económico de todo un continente. La experiencia africana es una advertencia para otros países en vías de desarrollo, que a menudo enfrentan presiones similares de potencias extranjeras a través de deuda, tratados comerciales desiguales o control de recursos estratégicos. Por eso, el control del oro, el uranio, el cacao y la moneda, las fuentes reales de riqueza, debe ser africano. Solo así pueden hacer un desarrollo sostenible y una economía que sirva a la gente, no a intereses externos. Los ejemplos de Botsuana y Ruanda, que nacionalizaron parte de sus recursos y reinvirtieron en salud y educación, muestran que sí es posible romper el ciclo de dependencia. Sin embargo, hay una verdad incómoda. La independencia política es vacía si no existe independencia económica real. Durante más de 5 décadas, muchas creyeron ser libres mientras sus recursos y su dinero seguían bajo control extranjero. Sin el dominio de la moneda y de los bienes naturales, la soberanía es solo una palabra. Este dilema lo vivió México en el siglo XIX, cuando su independencia política no se tradujo en control sobre sus minas o su comercio exterior. La historia revela que ningún sistema de opresión, por complejo que sea, sobrevive ante la unidad y el coraje de un pueblo decidido. Cuando los países del SAES se unieron y dijeron «basta», rompieron cadenas que parecían eternas. La presión popular y un liderazgo valiente convirtieron lo impensable en posible. En 1953, el pueblo de Ghana logró expulsar a los británicos mediante protestas masivas y boicots económicos, sentando un precedente para toda África. Estos movimientos demuestran que el cambio es posible, pero también alertan: si África no actúa hoy, el sistema que la explotó puede adaptarse y sobrevivir bajo otras formas. La ventana de oportunidad es única y se está abriendo justo ahora. Si el continente no aprovecha este momento, otras potencias podrían venir a ocupar el lugar de Francia, perpetuando la explotación bajo nuevas banderas. Pero, ¿qué sucederá cuando los poderosos intereses extranjeros decidan contraatacar? La batalla por el control de África apenas comienza. Las potencias económicas, no solo europeas, sino también asiáticas, observan con atención y ya buscan nuevas formas de influir mediante inversiones, préstamos y acuerdos comerciales aparentemente ventajosos. La lección definitiva es la historia avanza, y quien dude puede perder otra generación de dignidad y oportunidades. Para evitar repetir errores del pasado, los países africanos deben invertir en educación, fortalecer sus instituciones y promover la transparencia en la gestión de recursos. Un ejemplo a seguir es la Comisión Africana Anticorrupción, que ha logrado recuperar millones en fondos desviados y promover una mayor rendición de cuentas. El amanecer de una nueva África no es una promesa escrita en piedra. Todo depende de las decisiones que tomemos hoy, en este preciso instante. La historia está llena de ejemplos en los que una oportunidad única se perdió por indecisión o por divisiones internas. La independencia de Sudán del Sur, celebrada con esperanza, se vio rápidamente empañada por conflictos internos y la renovada injerencia de actores externos. Durante más de 5 décadas, la indiferencia permitió que Francia sacara la riqueza de África Occidental y Central mediante el llamado impuesto colonial y el férreo control del franco CFA. Cada año, miles de millones de dólares, que debieron alimentar escuelas y hospitales, cruzaron el Atlántico para sostener la prosperidad francesa. A cambio, generaciones de africanos recibieron migajas de su propio esfuerzo. Esta dinámica es comparable con lo que ocurrió en el sudeste asiático bajo el dominio holandés y británico, donde la riqueza del trabajo local enriqueció a las metrópolis europeas. Pero el presente exige mucho más que indignación o lamentos. Por primera vez, los pueblos del Sahel han roto el silencio y han desafiado la sumisión. Burkina Faso, Mali y Níger han cortado el flujo de dinero a París y han apostado por forjar su propio destino económico. Han demostrado que la acción colectiva puede derribar sistemas que parecían eternos. La clave del éxito ha sido la coordinación regional,
el fortalecimiento de la sociedad civil y la apuesta por la transparencia en la gestión de los recursos naturales. Este es un llamado para quienes creen en la justicia. El futuro de África se juega hoy. La soberanía real no se regala, se conquista con esfuerzo común y vigilancia constante. Los movimientos actuales no garantizan el triunfo. Todo depende de nuestra voz, nuestra presión y nuestra unidad. La historia la han cambiado quienes se organizan, quienes informan y quienes se niegan a aceptar la injusticia como destino. Sin embargo, la batalla apenas comienza. Si caemos en la apatía, si permitimos que la rutina gane, el ciclo puede volver a repetirse y otras potencias pueden inventar nuevas cadenas. La pasividad condenaría a millones de africanos a muchas más décadas de explotación y dependencia. Pero exigir transparencia, apoyar a líderes valientes y construir alternativas propias puede abrir la puerta a la justicia y la dignidad para toda una generación. Las campañas de sensibilización y el impulso de la educación cívica son esenciales para consolidar estos cambios y evitar retrocesos. Que este sea el inicio de un compromiso real con la libertad y la responsabilidad. Porque la historia la escriben quienes se atreven a cambiarla, no quienes la miran desde lejos. El desenlace de esta batalla será el legado que dejemos a las futuras generaciones, no solo en África, sino en todo el mundo que anhela un orden más justo y equitativo.